mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Para todos sea buenos días en esta mañana. Vamos a meditar como tenemos en nuestra guía devocional en el libro de Números, capítulo 4, del versículo 21 al 49. Estamos estudiando en las Escrituras cómo fue organizado el servicio en el tabernáculo de reunión y cuáles eran las delegaciones específicas de los sacerdotes y de los hijos de Leví por sus familias. Dice la palabra del Señor en el versículo 21 de Números 4. Además habló Jehová a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarán los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias, 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2,630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años,
todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Aquí en este capítulo 4 terminamos el estudio, ¿no? La ordenanza que nos da el Señor sobre cómo tenía que organizarse el servicio sacerdotal y el servicio de los hijos de Leví. Y encontramos cosas muy bonitas en cuanto al orden, a la manera en que el servicio en la casa de Dios se tiene que hacer. En 1 Corintios 14:40 dice la palabra del Señor: hágase todo decentemente y con orden. La instrucción que nos da a través del apóstol Pablo cuando nos está enseñando sobre el ejercicio de los dones espirituales. Es muy parecido también a 1 Corintios 12, donde nos está hablando de el cuerpo de Cristo, la iglesia como un cuerpo, donde cada uno tiene una función que cumplir y una tarea que desempeñar. Y vemos cómo Dios es un Dios de orden y todo tiene una razón de ser. Cuando uno estudia este pasaje de Números, uno se pregunta, bueno, está el tabernáculo y a dónde se metía toda esta cantidad de gente. O sea, ¿cómo hacían si eran 3,000 y pico para ir a hacer ese trabajo? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo funcionaba eso? Porque bueno, uno lo lee y pasa por alto o por encima, pero vamos a pensar en el detalle. Eran demasiados varones y el tabernáculo pues no tenía la capacidad para guardar ese poco de gente. ¿Cómo se tenía que hacer entonces esto para que cada uno cumpliera su labor? Habían unos turnos para desempeñar el trabajo dentro del tabernáculo. Aquí vemos cómo las familias de los levitas estaban supervisadas por los hijos de Aarón, por los sacerdotes. Entonces unos estaban supervisados por Itamar y otros estaban supervisados por Eleazar, que al momento de faltar su padre, Eleazar sería el sumo sacerdote por el orden de su nacimiento. Al morir Nadab, que era el primogénito, y morir Abiú, que era el segundo hijo, pues entonces el sacerdocio lo iba a heredar ya se me fue el nombre del otro. Se me fue el nombre en este momento. Lo acabo de decir y ya se me fue. Pero tenían que ser supervisados en todo tiempo los levitas por los sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes podían entrar, Eleazar es el nombre. Los sacerdotes podían entrar a una parte del tabernáculo donde los levitas no podían estar. Y había un lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo podrían organizarse de tal manera que hagan el trabajo sin pasar por alto las directrices que el Señor ha dado? Para eso necesitaban estar dirigidos en todo tiempo. Para eso necesitaban un trabajo en equipo. Los levitas no eran menos que los sacerdotes en cuanto a honra, en cuanto a valía, en cuanto a dignidad, pero sí había una diferencia en la delegación, había una diferencia en cuanto al trabajo que tenían que desempeñar. Y esto para nosotros es una gran enseñanza, porque muchas veces nosotros llegamos al tiempo de servir al Señor, llegamos a la iglesia llenos de complejos, llenos de temores, con una cantidad de paradigmas en nuestra mente, en nuestra cabeza, de sentirnos menos que los demás o de querer ocupar el lugar de otro. Por esos mismos conflictos sin resolver, porque a lo mejor fuimos comparados en la casa con otros hermanos, fuimos comparados con nuestros primos, porque fuimos rechazados por nuestros padres, porque cuántas situaciones hemos podido pasar en la vida que han herido nuestro corazón, que fuimos impactados por una forma de rechazo y llega un momento en que nos sentimos indignos y empezamos a
a sentir menos que los demás. Muchas personas con este sentimiento de indignidad, de indignación, entonces comienzan a caminar mirando hacia el suelo, y entonces bajan el tono de la voz, hablan poco, cuando hablan no se les escucha, están llenos de inseguridad, y cuando el Señor los llama y les dice, venga que tengo una delegación para entregarle, entonces están temerosos, entonces creen que no son capaces de hacerlo, se hacen a un lado, no asumen lo que el Señor les quiere entregar, sea en la iglesia o sea en una delegación en la vida, en su trabajo, dentro de la misma familia. Pero hay otros que, afectados por el mismo flagelo, que tienen un carácter formado diferente, entonces se levantan, se vuelven unos rebeldes activos y pasan por alto la autoridad, pisotean la autoridad, no respetan la delegación del hermano. O sea, vemos el mismo conflicto, el mismo complejo, pero mostrado de diferentes maneras. El uno que se aparta, que se mete dentro de sí mismo, que está miedoso, que está temeroso, inseguro, y está el otro tipo de persona que tiene un carácter diferente, pero igual afectado por esos complejos de inferioridad y superioridad, y entonces son rebeldes que hacen daño y no respetan. Mire, siempre tendrá que haber una autoridad sobre nosotros. Eso se llama orden. Siempre tendrá que haber una persona que nos ponga las pautas, que nos marque el camino. Aquí había un sumo sacerdote y alrededor de él habían los sacerdotes que le ayudaban, Aarón y sus hijos. Cada uno tenía una responsabilidad. Más alta era la responsabilidad de Aarón como sumo sacerdote. Aarón hacía cosas que incluso sus hijos no debían hacer. Recordemos que Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron un fuego extraño dentro de la casa de Dios. Aunque Eleazar e Itamar eran sacerdotes, ellos no podían entrar el día de la expiación al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio. Eso solamente lo hacía el sumo sacerdote. Y no por eso Eleazar e Itamar tenían menos valor que su padre. Tenían tareas diferentes que hacer y tenía que haber respeto por la tarea de cada uno. Cada familia de los hijos de Leví tenía una delegación dentro del tabernáculo. Y cada familia debía someterse a ello y estar bajo la dirección de un sacerdote. Y no por eso eran menos en valía, no por eso eran menos en dignidad. Cada uno tenía su trabajo. Cuando usted y yo entendemos que somos iguales delante de Dios en dignidad y en valía, en amor, en llamado, todos nosotros fuimos comprados por el mismo sacrificio de amor en la cruz. Todos nosotros fuimos alcanzados por la misma redención, como dice el apóstol Pablo. Se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Para todos se nos ha sido entregada la misma palabra de Dios. Todos tenemos el mismo llamado al Señor, pero tenemos responsabilidades diferentes, y eso lo tenemos que tener muy claro para no volvernos instrumentos del reino de las tinieblas, trayendo desorden a la casa de Dios. Usted y yo tenemos que entender, por la iluminación que nos da el Señor en los tiempos que estamos en su presencia, cuál es nuestro lugar y cómo lo debemos ejercer. Dentro de la casa, dentro de nuestra familia, hay un orden determinado. Todos somos iguales en valía y en dignidad, pero el padre, como cabeza de familia, tiene unas responsabilidades, y la madre, como su compañera, como su idónea, tiene unas responsabilidades. El esposo con la esposa con el esposo, y los hijos delante de ellos. No puede ser que se inviertan los roles. Cuando se invierten los roles, todo comienza a funcionar al revés. Todo se viene mal, todo se viene abajo. Y es donde comienzan a perderse las bendiciones que el Señor nos ha entregado. Hay un orden para la iglesia, hay un orden en la familia, hay un orden en cada lugar donde estamos. Todos tenemos que aprender a estar bajo autoridad. Debemos tener el más mínimo respeto
por nuestras autoridades y reconocer a cada uno dónde el Señor le puso y qué es lo que tiene que hacer. Y cuando yo entiendo eso, entonces desempeño mi trabajo y mi labor con honra, con altura, con excelencia, porque sé que lo que Dios me ha delegado a mí es importante, es necesario para que el lugar donde estoy se mueva en un orden y haya abundancia y prospere. Soy importante, independiente de lo que el Señor me haya mandado a hacer. Y no tengo por qué estarme comparando con los demás hasta llegar al punto de hacer daño, de no hacer lo que me corresponde, o llegar al punto de hacer lo mío y querer invadir el terreno del otro. Meditemos en esto, hijos de Dios. Todos necesitamos estar bajo dirección. Cada tribu de Israel tenía una delegación. Cada tribu de Israel tenía un llamado. Los reyes eran de la tribu de Judá. Si se iba a proclamar un rey en Israel, tenía que ser de la tribu de Judá. Si no era de la tribu de Judá, entonces su nombramiento no era legítimo. No podía ser rey si no era de Judá. Así como el sacerdocio no lo podía ejercer nadie de Efraín, ni de Aser, ni de Dan. El sacerdocio y el servicio en el tabernáculo y en el templo era para los levitas. Y dentro de los levitas estaban los sacerdotes, hijos de Aarón. Y dentro de los sacerdotes, hijos de Aarón, siempre había un sumo sacerdote. Y todos funcionaban en orden. Cuando alguno quiso tomar el lugar del otro, vino la muerte. Y recordemos, y bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante en este mismo libro, cuando se nos narra la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Ellos también eran levitas, ellos también pertenecían a la tribu de Leví, pero querían el sacerdocio. No se conformaron con la delegación que Dios les dio. Ellos querían el sacerdocio y se levantaron contra Aarón porque querían el sacerdocio. Su corazón se llenó de soberbia, se llenó de envidia, y eso lo único que trajo fue la muerte. Hubo una gran mortandad en Israel, porque este tipo de personas no trabajan solos. Ese veneno de la rebeldía, de querer el sacerdocio, se va contagiando. Recuerde esto, hijo de Dios, la rebeldía es una lepra que se contagia, que se pega. Estos hombres comenzaron a seducir el corazón de otros levitas, a seducir el corazón de otros, a pasar por alto las directrices. Entonces no estaban sujetos a la autoridad del sacerdote, sino que le hacían sentir a los demás que Aarón estaba equivocado, que Moisés estaba equivocado, que así no era, que ellos eran mejores, que a ellos también les hablaba Dios. Dios también nos puede hablar a nosotros, porque creen que solamente a ellos. Y fue un trabajo que hicieron silencioso poco a poco. Cuide su corazón, por favor. Cuide su corazón. Cuando usted, una persona dentro de la iglesia, le empiece a llamar aparte, empiece a buscarle estar aparte. Mire, en nuestra iglesia, específicamente en IRE, nos esforzamos para que cada miembro de la iglesia tenga un líder, una persona que le acompañe en su proceso. Esa persona es quien debe buscarle, quien debe llamarle, no otro que venga a darle instrucciones y directrices. Eso es un juego extraño. No abra su mente, su corazón, su vida a una persona que no ha recibido la autoridad delegada para velar por su vida. Aprenda, tenga discernimiento para conocer cuando de una manera sutil el enemigo, a través de la rebeldía y la seducción, quiere dañar su vida. Y eso nosotros podemos ser guardados y protegidos cuando tenemos claro nuestro lugar dentro de la iglesia, nuestra posición en el Señor, cuando tenemos claro el llamado que Dios nos ha hecho. Permita que Dios sane su corazón de todo sentimiento de indignidad. Busque ayuda de su pastor, de su líder. Busque ayuda en la presencia del Señor.
Busque su liberación, clámele al Señor que le libere de todo demonio, de todo espíritu de maldad que le ha engañado, haciéndole creer que usted es una cosa, que fue llamado a algo cuando Dios lo tiene para otra. Que le libere el Señor de todo rechazo, de toda indignación. Que el Señor sea el que le establezca en el lugar al que le ha llamado. Pero que cuídese para que usted no sea un instrumento en manos de las tinieblas que traiga mortandad a la casa de Dios. No se deje seducir por el engaño del enemigo. Usted y yo tenemos una delegación y es lo que tenemos que hacer. Sujetos a quien nos tiene que supervisar, en respeto, en honra, y respetando las delegaciones de nuestros consiervos. Esto es muy importante. Yo no puedo invadir el terreno. Yo no puedo invadir el terreno donde mi hermano tiene una delegación. Eso le corresponde a él. Puedo ayudarle si me lo pide. Puedo ayudarle, porque aquí dice la Biblia que estas familias trabajaban en conjunto, ¿no? Ministraban en conjunto, trabajaban en unidad. Pero una cosa es que yo sea de ayuda y otra cosa es que yo quiera usurpar el lugar de otro. Eso ya es pecado, eso ya está mal, eso ya viene infundado por las tinieblas y encuentra lugar en su corazón o en el mío si nosotros no hemos recibido sanidad, si no hemos recibido liberación de espíritus de engaño, de espíritus de mentira, de espíritus de rechazo, de esos vacíos que se quedan en nuestro corazón. Que sea la presencia de Dios la que nos llene, que sea la presencia de Dios la que nos sane, que usted y yo podamos entender el llamado perfecto, que podamos ejercer nuestra función tanto en la iglesia como en nuestra casa. Usted, varón que me escuche, usted es cabeza, asuma su lugar. Y usted no es solamente cabeza para mandar y para traer comida a la casa. El primer llamado que Dios le hace al varón como cabeza es ser sacerdote en su casa. Es el ministro encargado de traer la palabra de Dios a su mujer y a sus hijos y dar ejemplo de una vida de santidad, una vida de principios. Y usted, mujer que me escucha, así como yo, somos llamadas a estar sujetas a estos varones. Y estar sujetas no es alcahuetearles todo, respaldarles todo. Hace días he escuchado una frase, que el que se casaba lo que conseguía era un estorbo. Y las esposas tenemos que ser un estorbo en la vida de nuestros esposos. Para molestarles la vida, no. Para ayudarlos, para alertarles. Nosotras vemos detalles que ellos no ven, pero tenemos que tener respeto por lo que ellos son y lo que representan. Y tenemos que estar dispuestas a acompañarlos y ayudarlos, no a pasarles todo, pero tampoco estarles molestando la vida por todo. Y como hijos también tenemos una labor. Yo no tengo papá ni mamá, pero muchos de ustedes que me escuchan tienen papá y tienen mamá. Tienen que aprender a respetar la autoridad de sus padres. Y nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ocupar su sitio y su lugar en la casa. Eso se llama orden. Y cuando nosotros vivimos en el orden establecido por Dios, vemos la gloria de Dios. La mortandad se aparta de nosotros. En la iglesia hay unas cabezas visibles. Hay un pastor, hay un anciano entre los ancianos que debe llevar la pauta, que debe mostrar el camino. Y hay unos ancianos que trabajan con nosotros. Pero no nos podemos estar pasando por alto el uno al otro. Mi esposo está aquí y mi esposo es el anciano en medio de todos nosotros. Y todos le debemos respeto y debemos honra por lo que él representa para nuestras vidas. Y en Huelva están Diego y Elena. Y todos los discípulos le deben respeto y honra. Y ellos trabajan con un equipo. Y ese equipo tiene que estar sujeto los unos a los otros. Y todos sujetos a la cabeza y la cabeza sujeta a Cristo. Porque el que tiene que sostener esto es el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, es el Padre eterno. Y en Marbella está mi esposo con Mercedes. Y tienen que estar sujetos.
todo el ministerio en Marbella. Y se tendrán que levantar ancianos que trabajen con ellos y ocupen el lugar al que Dios los ha llamado, porque el trabajo no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos un equipo de trabajo, pero tenemos que hacerlo con santidad. Tenemos que hacerlo con nuestros corazones sanos, con nuestros corazones limpios, dispuestos a ver la gloria del Señor. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios por el orden, por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor por enseñarnos a nosotros que cada cosa, cada situación en la Biblia tiene una razón de ser. Padre, tú nos recuerdas y nos enseñas a través de tu palabra que cada uno de nosotros, Señor, somos importantes en tus manos. Somos valiosos para ti, oh Dios. Tú nos miras a nivel individual como hijos. Cada uno, Señor, con la valía que tú has traído a nuestro ser, porque hemos sido formados por ti en el vientre de nuestras madres, porque hemos sido comprados para ti por el sacrificio de Jesús en la cruz. Hemos sido redimidos para ti, somos tus hijos, Señor. Y cada uno de nosotros para ti es importante y especial. Y te damos gracias, Señor, por mirarnos de esa manera. Gracias porque nos has dotado, Señor, con dones espirituales y nos has enriquecido con talentos naturales, Señor. Y cada uno de nosotros es diferente. Ni siquiera los gemelos que se han formado en esa misma placenta dentro del vientre de sus madres son igualitos a un 100%, Señor. Siempre hay diferencias porque cada uno de nosotros es importante, es especial. Y te damos gracias por ello, Señor. Y en esta mañana te pedimos que nos sanes, Señor, de todo complejo de inferioridad que haya en nosotros. Pedimos, Padre eterno, que con tu poder y tu amor nos liberes de toda opresión de cualquier espíritu maligno que nos ha engañado, haciéndonos creer que valemos poco, que no valemos nada, que no servimos, que somos incapaces. Señor, hoy renunciamos a ese engaño, a esa mentira, Señor, y nos aferramos al diseño perfecto que tú nos has dado, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como padre, como madre. Al llamado, mi Señor, que tú nos has dado como miembros de tu iglesia, parte de tu cuerpo, Señor, donde a cada uno, Señor, tú nos has establecido para cumplir una función. Señor, gracias por el orden en el que tú nos has puesto. Señor, gracias porque tú tienes el control de todo. Y en cada lugar donde estamos, Señor, vemos el principio que mueve el reino de los cielos, que es el principio de la autoridad, Señor. Tú eres la suprema autoridad y a ti estamos sujetos, Señor. Pero también estamos sujetos a las autoridades delegadas. Tú has delegado autoridades sobre nosotros, Señor. Y queremos aprender a respetar esa autoridad, Padre de los cielos. Ejercer la que nos corresponde con santidad, con amor, con misericordia y estar sujetos, Señor, a quien representa autoridad sobre nuestras vidas. A veces esa autoridad no nos agrada mucho, de pronto no nos da buen ejemplo. Hablamos, Señor, de los que nos gobiernan aquí en la tierra, del presidente, de los alcaldes, de las autoridades en la política. Señor, nosotros no compartimos sus pecados, su mala forma de gobernar, pero les debemos honra, respeto, Señor, porque la Biblia dice que tú eres el que pone reyes y quita reyes, y que nosotros debemos respetar al príncipe. Tú te encargas, Señor, de todo lo demás, que de nuestro corazón, Señor, haya esa sujeción por la autoridad que se representa, y que dentro de tu casa, Señor, nosotros podamos respetar a quienes has puesto, Señor de los cielos, en cierta jerarquía para cuidar de nosotros, para mostrarnos la pauta, para mostrarnos el camino, Señor. Ayúdanos a estar sujetos los unos a los otros, como dice tu palabra, a respetar la delegación de mi hermano, de mi consiervo, Señor, a ayudarle cuando sea preciso y necesario. Guárdanos, Señor, para no ser impulsados por el reino de las tinieblas, a querer tomar el lugar de otro que a mí no me corresponde, Señor. Por favor, destruye ese mal espíritu de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, Señor. Destruye, Señor, te pedimos ese mal espíritu que seduce los corazones queriendo usurpar el lugar del que está en la autoridad cuando a eso no hemos sido llamados, Señor. Que haya respeto, que haya honra, Señor. Que podamos nosotros caminar en el orden establecido en los cielos,
para cada uno de nosotros, Señor. Que haya santidad en nuestros corazones. Que podamos, Señor, cada uno desempeñar la labor a la que tú nos has llamado. Padre, gracias. Gracias por darnos tu palabra, por darnos tu verdad, por darnos tu enseñanza cada día, Señor. Gracias por mostrarnos el camino por donde debemos andar. Gracias, Señor, por traer a nuestras vidas la recompensa, Señor, de los cielos, que es el conocimiento de tu amor y ser llamados, Señor, para crecer en ti. Te alabamos, te bendecimos y este día quedamos, Señor, en tus altares. Queremos vivirlo para la honra y gloria de tu nombre y cumpliendo, Señor, el propósito al cual tú nos has llamado. Te alabamos y en el nombre de Jesús quedamos en tu presencia. Amén y amén.